Las vigas entonces son elementos estructurales que soportan cargas en dirección perpendicular a su eje longitudinal. Entonces este sería el eje longitudinal que generalmente lo vamos a llamar X. Vamos a tener un origen que generalmente es la parte izquierda de la viga. Entonces sería el punto A, bueno, el punto B. Una viga entonces va a soportar fuerzas, pueden ser fuerzas puntuales o cargas distribuidas. También puede ser una carga distribuida de este tipo. Entonces, las vigas generalmente van a tener sección transversal constante. La sección transversal de la viga, por eso diga la más sencilla, tiene una sección transversal rectangular. Supongamos que así. Sección transversal rectangular, es una viga de base y altura. Pero también la sección transversal puede ser una, que hay muchos casos, una viga T. ¿Cuándo son las vigas T? Por ejemplo, las vigas que soportan las cargas del techo. Entonces se colocan vigas así, a un lado, descansa una parte del techo. Entonces esta viga de sección compuesta. Aquí sería rectangular, aquí sería todo rectángulo, uno horizontal y otro vertical. Bueno, ustedes en mecánica racional tienen visto centroide. Siempre en las vigas se debe ubicar el sistema de referencia en el centroide de la viga. Bueno, para una sección rectangular, ¿dónde está el centroide? La mitad de la base y la mitad de la altura, ¿verdad? Aquí. Entonces, en este punto lo vamos a llamar el medio. Y aquí, ¿dónde estará el centroide de esta figura? Debe estar más cerca de la parte inferior que de la parte superior, porque hay más área aquí abajo que arriba. Y es por aquí, debe estar por aquí. Este es el eje. Entonces siempre el eje neutro de la viga va a coincidir con el centroide, va a pasar por el centroide. Entonces todo ese eje neutro va a definir un plano neutro en la viga. Es como si cortáramos la viga por el centroide y esa superficie se llama plano neutro. ¿Por qué se llama plano neutro? Porque las vigas van a ser sometidas a esfuerzos de tracción, esfuerzo de presión de tracción y esfuerzo de presión de compresión. Entonces, en ese plano neutro, la viga no va a estar ni estirada ni comprimida, o sea, es un plano donde el esfuerzo es cero. Entonces, por eso siempre hay que ubicar el eje neutro. Si le dan las dimensiones de la sección transversal, por ejemplo, si esto es 10, a ver, 100 milímetros y esto es 300 milímetros. Si es una viga rectangular de base 100 y altura 300, entonces el eje neutro va a estar a 150 milímetros de la parte de abajo. Ahora, supongamos que esta viga es así, de base 100, pero esto es 20 milímetros y esto también es 20 milímetros. Y esta altura es
hacerla previo para determinar los esfuerzos en las vigas. Analizar el área transversal de la viga, de manera que podamos ubicar dónde está el eje neutro. Entonces, eso sería como una parte geométrica. La otra parte que tenemos que hacer al analizar vigas es la parte de estática. Recuerden, en resistencia de materiales, todos los elementos los consideramos que están en equilibrio. Por lo tanto, deben cumplir con las leyes de la estática. Sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento igual a cero. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que vamos a utilizar en las vigas? Dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. O también podría ser dos sumatorias de momento. Para determinar que las reacciones en los apoyos. ¿Cómo puede estar apoyada la viga? Bueno, esta viga que tenemos aquí representada está apoyada en A con un pasador, un apoyo de pasador, y B, un apoyo simple de rodilla. Entonces, los apoyos de pasador generan dos reacciones, una vertical y otra horizontal. Y este apoyo genera una reacción vertical. Ahora, pero como la fuerza, como la viga va a estar sometida a unas fuerzas en dirección Y. Porque ¿qué pasa si hay fuerza en dirección X? Sería una viga sometida a esfuerzos combinados. Y esto te voy a dar el tema, ¿verdad? Estamos en vigas. La viga entonces no va a tener fuerzas en dirección Y. Puede ser Y negativo o Y positivo. ¿Y qué otro tipo de carga puede soportar la viga? Carga de momento. Puede ser un momento externo. Yo podría poner aquí, en este punto, un momento externo. Pero esos momentos siempre deben de ir en dirección perpendicular al plano que estamos analizando. XY, o sea, los momentos deben ir en Z. No pueden ser momentos en X, ni momentos, bueno, en Y también se podría analizar. Deben ser momentos de flexión, no momentos de torsión. ¿Cuáles son los momentos de flexión? Lo que hace que la viga se flexione, como podemos hacer con, por ejemplo, estas hojas, ¿verdad? Si nosotros aplicamos un momento en los extremos, se va a flexionar de un lado o del otro, considerando que está la viga. Entonces la viga soporta momentos flexionantes, pero no momentos torsionantes. Momentos torsionantes significa que va a generar esfuerzos de torsión. Y recuerden que torsión sería, si ese fuera el caso, sería un problema de esfuerzos combinados, que haga aplicar otras teorías, ¿verdad? El círculo de Mohr. Bueno, pero aquí nada más vamos a trabajar flexión. Entonces pueden ser cargas de fuerza puntual, cargas de fuerzas distribuidas o cargas de momento. Esos son los tres tipos de cargas que van a soportar la viga. ¿Cuál es el análisis previo antes de resolver una viga? Si hay cargas verdes. Primero, separar la viga por tramos. Y los tramos lo determinan las cargas que están aplicadas sobre la viga. En este caso, esta viga, ¿cuántos tramos tendría? Por ejemplo, vamos a poner que este es 20 kilonewtons sobre metro. Vamos a suponer que aquí hay 3 metros y aquí hay 3 metros. Y por último aquí hay 3 metros. Una viga de 9 metros. 9 metros. Ajá. Y esta carga es de 20 kilonewtons por metro. Y esta carga puntual es de 60 kilonewtons. Bueno, tenemos esa viga. ¿Cuál es el paso previo antes de resolver o analizar una viga? Determinar las reacciones en los apoyos. Pero para determinar las reacciones en los apoyos necesitamos, si hay fuerzas distribuidas, determinar las fuerzas puntuales equivalentes de estas fuerzas distribuidas. Entonces, las fuerzas distribuidas van a tener de dos tipos, ¿verdad? Fuerzas distribuidas constantes, como este
caso, o fuerzas distribuidas uniformemente variables, como en este caso. O sea, cargas rectangulares o cargas triangulares. Esos son los únicos casos que vamos a tener en el mismo problema. Si la carga es constante, la carga distribuida es constante, o la carga varía en forma proporcional. ¿Sí? Pues hay un tercer caso que sería que esto varía en forma de parabólica, una función, pero no vamos a caer en ese caso. Estos son los dos casos que vamos a manejar. Entonces, ¿qué se hace previamente antes de calcular las reacciones? Calculamos las fuerzas equivalentes de las cargas distribuidas. Por ejemplo, para nuestro caso, tenemos una carga distribuida de 20, sería el primer caso, ¿verdad? 20 kilonewtons por metro sobre una distancia de 3 metros. Entonces, ¿cómo va la carga, la fuerza equivalente de esa carga distribuida? En el centroide de ese rectángulo. Obviamente, si es un rectángulo de base 3, va a estar a la mitad de 3, ¿verdad? Entonces, la fuerza equivalente, como hay dos cargas distribuidas, vamos a llamarla 1, ¿verdad? Fuerza equivalente 1, aquí es igual al área de ese rectángulo. ¿Cuánto es el área de ese rectángulo? La altura por la base. 20 kilonewtons sobre metro por 3 metros. 20 kilonewtons sobre metro por 3 metros. Eso da 60 kilonewtons. ¿Y dónde va a estar aplicada? En la mitad de esos 3 metros. 1.5 metros. A 1.5 metros. Entonces, esa fuerza la vamos a colocar aquí. En la mitad. Una fuerza equivalente 1 igual a lo que calculamos, 60 kilonewtons. Bueno, esa es a qué distancia vamos a colocar aquí la distancia que es la mitad de 3, a 1.5 metros. ¿Por qué nos interesa la distancia? Porque a esta viga le vamos a hacer sumatoria de momento con respecto a un punto. Y sabemos que el momento es fuerza por distancia. Necesitamos la distancia para calcular el momento. 1.5 metros. Bueno. ¿Qué otra cosa? Hay otra carga distribuida. Una carga distribuida triangular. Así, ¿verdad? Pregunto, ¿qué altura hay aquí? ¿Cuánto será el valor de esta altura de este triángulo aquí? ¿Cuánto será? La misma de la altura del rectángulo, ¿verdad? 20. O sea que aquí es 20 kilonewtons sobre metro. ¿Y cuál será la longitud? La longitud sobre la cual aplica la carga distribuida triangular, 3 metros también. 3 metros. Bueno, entonces aquí tenemos el caso de un triángulo. ¿Dónde está ubicado el centroide de un triángulo? Estudiantes de ingeniería industrial. Si tenemos un triángulo, ¿dónde está el centroide? En la mitad no puede ser porque la mitad es un rectángulo. ¿En qué posición está el centroide de un triángulo? Dice, acá en el sentido. Ni idea. NDI no posee información. NDI. Bueno, el centroide de un triángulo es, vamos a colocarlo así, ¿verdad? Aquí grande para que se vea. Tenemos un triángulo así, de base B y altura H. Entonces el centroide está a 1/3, si este ángulo recto está a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Aquí está el centroide. Está el centroide. Entonces la fuerza equivalente de una carga triangular va a pasar por el centroide. Entonces, si esto es 3 metros, ¿a qué distancia va a estar la fuerza equivalente de esa carga triangular? De
3 entre 3, 1. Va a estar a 1 metro de, si fuera un triángulo, si fuera un rectángulo está a 1,5. Si es un triángulo está a 1 metro. Entonces vamos a dibujar ahí. Esta sería la fuerza equivalente 2. ¿A qué va a ser igual la fuerza equivalente 2? Al área del triángulo. Entonces, un error común a veces es olvidarse que esto es triángulo y multiplicar base por altura. En este caso es base por altura entre 2, porque esa es el área de un triángulo, ¿verdad? Vamos a colocar aquí para que no se olvide. Base por altura entre 2. La base es 3 metros, la altura es 20 kilonewtons sobre metro entre 2. O sea que la fuerza equivalente 2 nos da 3 por 20, 60 entre 2, 30 kilómetros. ¿Dónde está aplicada esa fuerza equivalente? A 1/3 de la base. La base es 3 metros, 1/3 de 3 es 1. O sea, aquí está a 1 metro. A 1 metro. La vamos a colocar aquí. Aquí estará como por acá. Fuerza equivalente 2 igual a 30 kilómetros. Fíjense, ¿a qué distancia? Está a 1 metro de acá. O a 4 metros de acá, o a 9 menos 4, a 5 metros de acá, depende de dónde comparemos. Lo cierto es que tenemos que en la solución indicar a qué distancia está la fuerza equivalente 2. Bueno, díganme. Del centroide del triángulo, ¿verdad? El centroide está base entre 3. 3 entre 3, 1. La base es 3 metros, ustedes tenían 1/3 de la base. Buenas. Otra pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué llegan tan tarde? Profe, tengo gripe. Listo, entonces lo pregunto. Y el tapabocas para que no infecte. Hay que volver a eso, una gripe muy fuerte que... Ajá. ¿Otra pregunta? Dice, ¿sí están teniendo algo? No, me hago comprender. Angélica, me hago comprender. Fabián no va llegando. Villa. Está dando hambre, ¿verdad? No han almorzado. Yo me comí una bala fría para aguantar ahí hasta que llegue a la casa con el almuerzo. Ustedes después de esta clase no tienen nada. Nadie. ¿Están aquí? ¿Quién la da? La profesora es muy buena profesora. Patricia. ¿Está clara? ¿Verdad? ¿Cómo está clara? Pero se ha leído algo de la guía, porque la guía está disponible hace tiempo. La señora María. Gracias, María, por tu la guía. Sí, es difícil no desde allá la letra pequeñita que hago yo. Ajá. Bueno, ya hemos determinado la práctica 22, la práctica 21, dónde están aplicadas. Bueno, ya este sería el paso previo antes de determinar la reacción. Es decir, tener el siguiente paso en el análisis de la vida. Determinamos la reacción. Entonces, esto es un proceso más o menos largo, la resolución de los problemas de viga, porque involucra muchos cálculos previos. No son muy complicados
pero sí son varios. Entonces estos problemas se hacen largos. Generalmente el examen es un solo problema, donde van a evaluar, van a analizar una viga y calcularlo de fuerza. Entonces, generalmente esta parte se hace en taller. Un taller donde resuelven una viga y se le calcula lo de fuerza. Eso es todo. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la reacción. Entonces sería. Bueno. Me di cuenta al lado de la fuerza, pero también otra parte en el cálculo de las vigas es calcular el momento de inercia y el centroide y el momento de inercia, que también lo vieron en mecánica racional. Momento de inercia de la sección transversal de la viga. ¿Cuál es el momento de inercia de un rectángulo? A ver. Entonces, el momento de inercia debe ser con respecto a un eje. En este caso, con respecto al eje negro. Entonces va a ser igual base por altura sobre 12 si es una sección rectangular, ¿verdad? Si es rectangular, el momento de inercia es base por altura al cubo entre 12. Eso lo vamos a utilizar para calcularlo de fuerza, el momento de inercia. Pero si no es rectangular, si no es compuesta, como en este caso, entonces el momento de inercia es la sumatoria de los momentos de inercia centrales más la sumatoria esto que se ve ahí es aplicar el teorema de Stein, que también lo vieron en mecánica racional. Teorema de Stein. Aplicado, ¿verdad? Cuando hay una figura compuesta, hay que aplicar el teorema de Stein varias veces. Bueno, eso lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Pero bueno, antes de calcular el momento de inercia de acuerdo para esta figura que tenemos acá, vamos a terminar de analizar por fuerza la viga. Ya hemos determinado la fuerza equivalente, ahora vamos a calcular la reacción. Entonces hay que, ustedes en el examen deben de colocar las reacciones. Puede ser en la misma encima del dibujo de la viga, aquí debe aparecer una reacción en A y aquí una reacción en B. Hay dos reacciones. Calculamos las reacciones. ¿Cómo las calculamos? Sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Si hacemos sumatoria de momento con respecto al punto A, calculamos la reacción en B. Y después hacemos sumatoria de fuerza en Y y calculamos la reacción en A. O podemos calcular sumatoria de momento con respecto al punto B y calculamos la reacción en A. Y después hacemos sumatoria de fuerza en Y para verificar que las reacciones estén bien. Ese sería mejor el procedimiento. Hacemos dos veces sumatoria de momento. Y después verificamos que ha sido bien calculado haciendo sumatoria de fuerza en Y para que si da 0, está bien. Sería mejor. Pero vamos a hacer dos sumatorias de momento para calcular esas reacciones. Bueno, esta parte es de mecánica racional, de física, equilibrio. O sea que esta parte en realidad, si la hacen bien en el examen, no tienen punto porque no estamos hablando de mecánica, sino resistencia. Pero tienen que hacerla bien porque si no, entonces hacen malo de resistencia. Entonces hagan esta parte, que esta parte ya ustedes deben dominarla porque ya pasaron por ahí. Calculen la reacción. ¿Cómo van a calcular la reacción? El sumatorio de momento con respecto al punto A. Esta fuerza hace un momento, esta fuerza hace otro momento, esta fuerza puntual de hace otro momento y la reacción en B hace otro momento. La única incógnita es reacción en B, la despeja, da un valor. Después de eso, sumatorio de momento en B, esta fuerza hace momento, hace momento, hace momento, hace momento, despeja reacción en A. Ya teniendo reacción en A y reacción en B, sumatoria de fuerza en Y y verifican que da 0. Si no da 0, se equivocaron o calculando esta, o calculando esta, o calculando las dos. ¿Me copian?
cálculo. No es tanto teoría, pero claro, la teoría tiene que saber. Es práctica. ¿Cuánto les dio? Historia. ¿Cuánto les dio? ¿Todavía no? Por ahora, niñas. Ajá, vamos a hacer el cálculo. Ajá, no quiero rayar aquí porque al final, antes de terminar el análisis de o para analizar completamente la viga, tenemos que construir unos diagramas. Generalmente esos diagramas se hacen debajo de la viga, del dibujo de la viga. En esos diagramas se va a representar cómo varían las fuerzas cortantes. Ve fuerza cortante. Que aquí va a estar, no está en kilonewton, vamos a decir que fuerza cortante va a estar en kilonewton. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la fuerza cortante? ¿Qué es esta fuerza cortante? Es la reacción interna cuando cortamos la viga. A lo largo de la viga vamos a dar esa reacción interna. Y lo otro que también vamos a analizar, el comportamiento de cuánto es el momento flexionante M. M es el momento flexionante en la viga a lo largo de todas las secciones transversales que se le hace a la viga. Bueno, eso en función de X, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener el punto A, el punto A va a tener un valor en la fuerza cortante, en el punto B, en el punto C. Bueno, ya vamos a renombrar. En lugar de este B, vamos a decir que aquí va a estar el punto B, aquí C, y por el punto D. Aquí es A, aquí es B, aquí es C, y aquí es D. Bueno, entonces, este diagrama nos va a permitir, ¿cuál es el objetivo de hacer este diagrama? Aquí vamos a tener diagrama de fuerza cortante y aquí diagrama de momento flexionante. El objetivo de eso es ver dónde están los valores máximos de las fuerzas o momentos internos. Porque el objetivo de todo esto es determinar los esfuerzos máximos en la viga. Y para determinar los esfuerzos máximos tenemos que determinar cuál es el valor máximo. Y eso lo hacemos por este diagrama. ¿Y dónde se produce? El punto X, ¿verdad? Entonces, estos dos diagramas están relacionados. Estos dos están relacionados con este. Por ejemplo, les digo que donde hay una fuerza puntual, en el diagrama de fuerza cortante se produce una discontinuidad. Salta. En este caso, por ejemplo, de este punto, el diagrama debe de caer un valor de 60 kN. Si aquí está en 120, bajaría a 60. Si la fuerza es hacia arriba, por ejemplo acá, esta reacción es una fuerza puntual hacia arriba. Entonces, en el punto D, el diagrama debe subir. Entonces, eso es lo que nos va a permitir analizar la viga. Entonces, vamos a calcular las reacciones. Vamos a hacer de aquel lado, porque debajo de ella vamos a hacer el dibujo, los diagramas. Pregunta hasta aquí. Como ven, este tema es largo, pero es muy mecánico. Siempre es la misma secuencia de pasos. Sí. Calcular las reacciones, pero previamente calcular la equivalencia de la fuerza, si hay fuerzas distribuidas. Si no hay fuerza distribuida, paso directamente a calcular la reacción. Después de eso, si analizar la sección transversal de la viga, si es una sección transversal simple, está directo a calcular el momento de inercia, dónde está el eje neutro. Después de eso, bueno, viene la parte de analizar cada tramo. Ese es el análisis de tramo que eso lo vamos a aplicar ahorita. Tenemos que llegar ahí. Entonces, calculamos las reacciones. Vamos a hacer aquí. Cálculo de reacciones. Las reacciones. Bueno, aquí está una viga simplemente apoyada. Pero también puede ser una viga empotrada. Empotrada quiere decir que un extremo esté como enterrado, ¿verdad? Un empotramiento. Entonces, en un empotramiento, las vigas tienen una reacción de fuerza, bueno, ya debería ser dos de fuerza, pero como no hay fuerza horizontal, hay nada más vertical y una reacción de momento. Entonces, en este caso, pero también hay vigas que además de estar así empotradas, pueden tener uno o más apoyos redundantes. Esas son vigas hiperestáticas. Así como vieron torsión hiperestática, vieron elementos hiperestáticos axiales, también entonces en vigas hay vigas hiperestáticas. Y entonces hay procedimientos para realizar ese tipo de vigas, pero eso ya es el tema 5. Las vigas hiperestáticas se resuelven analizando la deformación en vigas. Y aquí nada más vamos a calcular el fuerza. O sea que viga hiperestática va a ser de
situaciones hiperestáticas. Bueno, entonces calculamos las reacciones. Sumatoria, vamos a hacer sumatoria de momento. Sumatoria de momento con respecto al punto A igual a 0. Decimos que así es positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos recorriendo la viga de izquierda a derecha. Hay una fuerza equivalente de 60 que está a 1,5 metros y va a generar un momento negativo, sería menos 1.5 por 60, ¿verdad? Hay otra fuerza equivalente de 30 que está sería 3 más 1, a 4, ¿verdad? Sería menos 4 por 30. Después nos encontramos con una fuerza P igual a 60 kilonewtons que está a 3 más 3, 6. Sería menos 6 por 60. Y por último nos encontramos con la fuerza, la reacción del apoyo B, aquí sería reacción, díganme el nombre, decimos A, B, C, D. Esta sería la reacción en D. Esta sería reacción 9, ¿verdad? Sería más porque es antihorario. Más 9 D. Igual a 0. Bueno, y de esa ecuación despejamos RD. ¿Cuánto da RD, por favor? Calculistas. Examen individual. Pero creo que esta parte sí va a ser el taller. De 2, 3. Debería ser de más. María, si quieres transmitir, se pone aquí. Ajá. ¿Cuánto le dio? ¿A todos les dio eso? Bueno, hacemos lo mismo con sumatoria de momentos en D, ¿verdad? Sumatoria de momentos con respecto al punto D igual a 0. Entonces nos paramos en D y hacemos lo mismo. Esta fuerza 60 hace un momento positivo, 3 por 60. 3 por 60. Menos, más 30 por. A ver, aquí estaría, esta fuerza está a 2 más 3, 5. O sea, 30 por 5. Después tenemos esta que está a 9 menos 1.5. 7.5. Más 7.5 por 60. Y por último la reacción en A que está a 9. 9 por RA. Y sería negativa. Menos 9 por RA. Bueno, de ahí despejamos RA. ¿Cuánto da? Problemas de sueldo trajeron. No. Si le dan problemas de sueldo no lo pueden sacar. O sea, si lo trajeron, tienen que guardarlo. ¿Cómo? 86-66. Ahora vamos a verificar que esté en equilibrio eso, ¿verdad? 86-67. Entonces verificamos con sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerza en Y tenemos RA 86,67 menos 60
lo que debemos hacer en cuanto a estática para calcular reacciones. Ahora vamos con lo que es el diagrama diagrama de fuerza cortante y momento presionante. ¿De dónde se tiene este diagrama? De hacer el análisis de los tramos de la viga. Es importante, muchachos, que identifiquen bien cuántos tramos tiene la viga. Eso lo determinan las cargas. Por ejemplo, si aquí no existiera, si esta carga fuera una sola carga distribuida hasta el final y no hubiera más fuerzas puntuales, esa es la viga de un solo tramo. Carga distribuida sobre toda la viga, ese es el tramo. Si hay una fuerza puntual en medio o en cualquier otro punto de la viga, entonces ya esa fuerza puntual me determina que hay un tramo desde el inicio de la fuerza puntual a la fuerza puntual. Por ejemplo, aquí hay una fuerza distribuida hasta acá constante y a partir de aquí hay una fuerza distribuida variable. Quiere decir que hay un tramo de A a B y de B, así porque varía la carga. Entonces las cargas determinan el número de tramos. Si la viga terminara aquí, esta viga tendría dos tramos. Pero en este caso tienen tres tramos. A, B, B, C, C, D. Porque muchas veces no te dicen las letras, sino te dan la viga y tú tienes que decir cuántos tramos son. Entonces vamos con el análisis por tramos de la viga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cortes, como se hace todo el resistencia de materiales. Cortes ideales de la viga. Cortamos aquí, vamos a cortar aquí, vamos a cortar aquí, vamos a cortar aquí. Tres cortes, tres tramos. Siempre que cortemos, si nuestro origen está aquí en el punto A, de ahí hasta el corte es la distancia X. Y aquí X, X. ¿Por qué? Porque vamos a tener ecuaciones en función de X, que son las que vamos a usar para graficar aquí, tanto fuerza cortante como momento. O sea, el objetivo es determinar B en función de X y M en función de X y graficar en este diagrama para obtener cómo se comportan las reacciones internas en la viga. Entonces, empecemos. Entonces, siempre es bueno decir qué tramo estoy analizando. Tramo A, B. Y decir de qué valores va a tomar X en ese tramo. X va a tomar valores de 0 a 3. 0 menor o igual que X menor que 3. Bueno, ustedes si ven ahí, no está cerrado por la derecha. Ese intervalo es menor. Quiere decir que vamos a recorrer la viga hasta un infinitésimo antes de que termine ese tramo. Eso es menor, no menor, igual. Y entonces el otro tramo va a ser desde 3 menor o igual que X menor o igual que 6, ¿verdad? Porque es el otro punto acá. Bueno, entonces dibujamos. El punto A, aquí está la reacción A. Aquí vamos a tener esta es la distancia X. Bueno, entonces siempre que hagamos un corte, si el corte está a la derecha de la viga, van a aparecer dos reacciones internas que por convención colocamos una fuerza y una fuerza B de vaca, y un momento M de mamá. Un momento y una fuerza. Este momento se llama momento flexional. Y esta fuerza, esta vez se llama fuerza cortante. Como el tema es esfuerzo en vigas, estos dos nos van a permitir calcular el momento flexionante, el esfuerzo por flexión, y la fuerza cortante, el esfuerzo por corte en viga, el esfuerzo cortante en viga. Entonces nos permite calcular dos esfuerzos, dos tipos de esfuerzos. Bueno, entonces, ¿qué nos falta aquí? Este es el punto A. Yo siempre digo, si este es el punto A, esto
donde X está convertido entre 0 y 3. Antes de aplicar el equilibrio a esta porción de la viga, eso partimos al principio, en el referencia material. El cuerpo está en equilibrio, por lo tanto, una porción del cuerpo también está en equilibrio. Entonces, si hemos cortado la viga, si toda la viga está en equilibrio, una parte de la viga también está en equilibrio. Entonces, pero antes de aplicar la ecuación de equilibrio a esta porción de la viga, tenemos que calcular una fuerza equivalente de esta carga distribuida. Esta carga distribuida tiene una intensidad de 20 kN sobre metro. Sí, ese dato, 20 kN sobre metro. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza equivalente de esta carga distribuida? A ver, escuchen. La fuerza equivalente. Vamos a colocarla aquí. Como es carga rectangular, va a estar a la mitad, ¿verdad? A X medio. ¿Cuánto vale la fuerza equivalente? Entonces, esta fuerza equivalente es diferente a esta, ¿verdad? Esta que calculamos acá es la fuerza equivalente total. Esta es una fuerza equivalente parcial. Entonces vamos a llamarla prima. Fuerza equivalente prima 1. ¿A qué igual la fuerza equivalente prima 1? Al área de esa carga distribuida. ¿Cuánto vale el área? ¿La base cuánto es? ¿Cuánto es la base de este rectángulo? No. Ya, X medio está la fuerza equivalente. La base es X, ¿verdad? Entonces la fuerza equivalente es X base por altura. La altura es 20. X por 20. O sea, 20X. Esta es la fuerza equivalente. 20X. ¿Y a qué distancia está? Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A', en el corte. Nos vamos a parar en el corte. Si nos paramos en el corte, esta fuerza cortante no hace momento. Lo que hace momento son las otras fuerzas que están aquí y, claro, obviamente va a haber un momento ahí. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momento con respecto al punto A' igual a 0 antihorario positivo. Si lo paramos en la prima, esta fuerza RA hace momento negativo, ¿verdad? Menos RA por el brazo que es X. Esta fuerza equivalente prima hace momento positivo, más la fuerza equivalente prima 1 por el brazo. El brazo en este caso es X medio. Y B no hace momento, pero está el momento M. Entonces, más M. A 0. Es un momento interno. Vamos a colocarle la I como momento interno. O le podemos también poner MF, que es momento funcional. O lo dejamos M, como quieran. Lo importante es que es un momento interno. De ahí vamos a despejar la M, ¿verdad? M va a ser igual. Entonces, lo que está negativo va a ser positivo y lo que está positivo va a ser negativo. RA por X menos fuerza equivalente prima por X medio. Bueno, y sustituimos. M igual RA nos dio 86,77 por X menos 20X por X medio. Entonces al final el momento nos da 86,67X menos 10, claro, 20 entre 2, 10, X por X cuadrado, menos 10X cuadrado. Entonces, perdón. Sí, estamos haciendo, me adelanté, hice el primer momento y después antes de la fuerza. Esta será la ecuación del momento flexionante. Pero también tenemos que determinar la ecuación de B. B lo hacemos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos RA menos la fuerza equivalente prima menos B. Hay 1, 2 y 3 igual a 0. Y de esta ecuación despejamos B. B va a ser igual a RA menos fuerza equivalente prima. Sustituimos, B nos da RA 86,67 menos fuerza equivalente prima que es 20X. Ajá. ¿Qué relación ustedes ven entre estas dos ecuaciones? A ver, ¿quién lo ve? ¿Qué relación? ¿Cómo se relacionan estas dos ecuaciones? A ver. ¿Cómo? Una es una parábola y otra es una línea recta, ¿verdad? ¿Qué más?
hago esas ecuaciones para x igual 0 y x igual 3, como ven, estos problemas son largos. Profe, ¿de qué hora es el examen? De 2 a 3 y medio. ¿De 2 a 3 y media? Aunque debería ser menos, porque esto es la mitad de un parcial. Debería ser de 2 y media a 3 y medio, una hora lo resuelve. Además ya lo tienen, sabemos hacer, porque ya lo tienen desde ayer que lo pasé a las 4 y media. Y va, se lo pasé esto a las 4 y media del grupo. ¿Tú no sabías? Ella no está, ¿verdad? Mira, ella no sabe. Me parece. ¿No sabían? Que no sabían que iba a poner el examen en grupo, que lo iban a imprimir, lo iban a quedar impreso. Desde ayer en la tarde. ¿No estaba en el grupo? No. ¿Qué grupo es? ¿Se lo crearon uno? No lo agregaron a ella. Ay, qué mal compañero, ¿ves? ¿Quién creó el grupo? La Victoria. ¿Quién creó el grupo? Ay, no se lo dieron a ella. Tenían amigos de esta sección por lo visto. Hay que ser buen compañero, buena compañera. Viene el enlace a Fabián para que agregue. Por eso que estamos como estamos. Hay falta de el peor enemigo venezolano. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué hora es? ¿Las 2? Vamos a evaluar esto y hacemos el gráfico ahí para quedar en continuación para la próxima clase que va a ser ¿cuándo? El viernes. El viernes de la próxima clase. No, porque en laboratorio aplicamos el tema 0 y nos queda esa hora para ver la teoría. Y así ganamos. ¿El otro profesor no da clase ninguna otra? No, se va a dedicar a su cosa. Quiero que te dé el laboratorio. No, pero, o sea, es como que... Lo extraño. Como que le manda también. Como decir que te extrañamos maduro. Vamos entonces a usar la hora de laboratorio para ver la teoría. Entonces vamos a continuar el viernes con este problema. Pero vamos a graficar esta primera parte. ¿Y el viernes tenemos grado? No, porque vamos a aplicar nomás el tema 6 para la grabación del otro viernes. Entonces son con 20 minutos de explicación y entonces el resto le damos clase de teoría. Bueno, entonces evaluando. Para x igual a 0, B da, evaluando B, da 0 por acá, da 8,67. Ahí digo, 86,67 kilómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Es como si en este diagrama, en el punto A, subiera la fuerza interna de 0 a este valor. Vamos a poner, sí, yo creo que este es más porque empieza a bajar. Este sería 86,67. O sea que sería así de 0. Entonces siempre que hay una fuerza puntual en el diagrama de fuerza cortante va a haber o un aumento o una disminución, dependiendo de cómo esté la fuerza. Si la fuerza va hacia arriba, en el diagrama sube. Si la fuerza va hacia abajo, en el diagrama baja. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para no equivocarse. Si hay una fuerza puntual en la viga, en el diagrama de carga. Esto se llama diagrama de carga, diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento presionante. Son 3 diagramas, por eso que se hace uno debajo del otro. Debajo del diagrama de carga ponemos el diagrama de fuerza cortante y debajo del diagrama de fuerza cortante ponemos el diagrama de momento presionante. Entonces, si sube aquí la fuerza, si hay una fuerza puntual hacia arriba, en el diagrama de fuerza cortante sube. Bueno, el momento, ¿cuánto da el momento? Evaluando el momento, pero lo pegamos aquí, ¿verdad? Momento, para x igual 0, 0, 0. Da 0.
Y tiene lógica porque para que haya un momento, aumento el momento, debe haber un momento aplicado. Si no hay ningún momento externo aplicado, no hay momento entonces inicial, es cero. Entonces el diagrama en A es cero, dame un puntico. Seguimos ahora para x igual a, ¿cuál será el otro valor? X igual a 3, que es el otro, pero claro, es un abierto por 3, o sea que ese punto lo vamos a dejar como sin rellenar. Para x igual a 3, ¿cuánto vale b? Bueno, 86 menos 20 por 3, 60. 86 con 17 menos 60 da 26,67. 26,67. Bueno, aquí le voy a decir algo. Esta ecuación aquí, si b es 0, ¿qué significa geométricamente? Como b es la derivada del momento con respecto a x, si la fuerza portante es 0, significa que la derivada del momento es 0. Y si la derivada de una función es 0, ¿qué significa geométricamente? Que estamos en un máximo o en un mínimo. O sea que siempre que pasemos por 0 en el diagrama de fuerza portante, estamos obligados a determinar ese momento máximo. Porque recuerden que los momentos nos van a permitir calcular los esfuerzos. Y el objetivo de esto es calcular los esfuerzos máximos. Para ello entonces tenemos que determinar los momentos máximos. Entonces si hay un cambio de signo en la fuerza portante, quiere decir que hay un momento máximo, ya sea positivo o negativo. Un máximo relativo. Entonces aquí no hay cambio todavía, porque baja de 86, baja a 26. ¿Ven? Pero si llegara esto a menos, entonces tenemos que determinar el punto donde se hace 0 y con ese valor de x calcular el momento, que sería un momento máximo relativo. Aquí no, pero más en este otro no se va a pasar esto. 26,77 kilonewton. El momento aquí es 0 kilonewton por metro. Y el momento, ¿cuánto da? Evaluando la ecuación de momento. 86,77 por 3 menos 10 por 3 al cuadrado, 90. Daría A positivo. ¿Cuánto da? Se desconectó. Aquí evaluando esta ecuación de momento. Para x igual a 3. 86,77 por 3 menos 10 por 3 al cuadrado, o sea 10 por 9. 90. Ese sería ya positivo. Lo otro que también debe tener ahí, ponerlo anotado ahí. Si el momento es positivo, la viga se va a deformar cóncava hacia arriba. Entonces, para no tener idea de no olvidarse, si el momento es positivo, la viga sonríe, ¿ven? Cóncava hacia arriba. Si el momento es negativo, la viga se pone triste. Claro, nos da una noticia triste, una noticia negativa, nos ponemos triste. Si es una noticia positiva, nos ponemos alegres. Entonces recuerden eso porque esto lo vamos a tener en cuenta cuando vamos a calcular si el esfuerzo es de tensión o de compresión. ¿Sí? Los momentos positivos generan lo que está por arriba del eje neutro, lo que está por arriba del eje neutro está la compresión y lo que está por debajo la tracción. Cuando es positivo, lo que está por abajo va a ser la compresión y lo que está por arriba la tracción. Sí, porque se debe indicar esfuerzo máximo de tracción, esfuerzo máximo de compresión. Bueno, esto también es importante. ¿Cuánto da? 170. ¿A todo le dio eso? 170.01 kilómetros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? La gráfica de fuerza portante es una línea recta. B va de 86,67 a 26,67. Baja. 26. Entonces unimos con una línea recta. Así. Y M va de 0 a 170,01. Y es una parábola. Entonces supongamos que esto es 170,01. Por acá. 170,01.
los dibujos tienen que ser cónsonos con la ecuación. Si esto es una parábola, yo no puedo trazar una línea recta. Si es una parábola, tiene que ser algo curvo, ¿verdad? No es una línea recta, es una curva. Porque creo que esto sigue subiendo un poquito y después baja. Creo que sube un poquito y después baja. Bueno, ese sería el primer tramo. Bueno, aquí hay que dejarlo claro, aquí quiero que coincide, pero a veces no. Bueno, esa sería una tercera parte de los tramos. Vamos a dejarlo hasta ahí para empezar con el examen. Seguimos en la próxima clase que va a ser el viernes. Después de explicar lo de fatiga, 20 minutos.